La caótica situación de Cuba. La gente se pregunta si vale la pena ir a Cuba o no. Yo te voy a decir lo que tú sabes, pero te voy a decir además de eso los agravantes de por qué lo deberías pensar mejor. Y estas son noticias nuevas que han salido en los últimos días. Yo siempre le he dicho a ustedes que deberían conocer Cuba. Nunca le he dicho a nadie que no vaya. Sí, sé que hay personas que siempre han dicho que no se debería ir a Cuba, pero bueno, mi opinión siempre ha sido un tanto diferente, que si van a Cuba vayan a apoyar negocios privados, no negocios que estén enredados en ningún chisme ni en ningún brete, pero sí que fueran a conocer Cuba antes que todo cambie, porque todo va a cambiar. En algún momento muy cercano, todo va a cambiar. Cuando uno piensa que no se puede tocar más fondo o traspasar más el fondo, la situación en Cuba siempre nos sorprende y este es ese preciso momento. Epidemiólogo ruso pide cancelar viajes al exterior por brote en Cuba. Es una tontería arriesgarse. Esto es un artículo que salió en Cibercuba y les voy a leer unos pequeños fragmentos para que vean opiniones externas. En declaraciones al medio ruso live.ru, Onivchenko fue tajante. Quien aún no ha comprado un viaje, que no lo haga. Y quien ya lo tenga, que lo devuelva y piense en descansar cerca de casa. Viajar al extranjero y arriesgarse a contraer una infección pagando por ello es como mínimo una tontería. El especialista subrayó que la reciente epidemia de dengue y chikungunya en Cuba, que ha dejado decenas de fallecidos, en su mayoría menores de edad, debe servir como advertencia para quienes planean desplazarse a zonas tropicales. No se trata solo del virus, sino de los riesgos climáticos y del esfuerzo físico que implican los cambios bruscos de temperatura. Definitivamente el cambio es bastante brusco del clima que hay en Rusia ahora y en los países de esa zona a lo que hay en Cuba. O sea, todos sabemos que en Cuba el invierno no es invierno, es prácticamente un verano disfrazado de invierno, no tiene comparación. Y el cambio es bastante brusco. De esto él va a hablar más adelante en las declaraciones que él da a ese medio. Según el Ministerio de Salud Pública MINSAP, Cuba ha reportado oficialmente 33 muertes por enfermedades transmitidas por los mosquitos, aunque los registros independientes elevan la cifra a al menos 87 fallecidos en todo el país. Los niveles más altos de contagio se han registrado en La Habana y en Santiago de Cuba. Es un contraste interesante porque Santiago de Cuba se podría decir que es una de las zonas más pobres del país y una de las más importantes, fíjense ustedes. Y después está La Habana, que es la capital donde todo debería funcionar de maravilla, lo más limpio, donde la salud pública debería funcionar maravillosamente bien y todo debería ser lo mejor de Cuba. Sin embargo, no es así. Quienes han visto los videos ya conocen las causas de todo este brote epidemiológico y es la falta de higiene, principalmente en las calles. Los vertederos de basura que se acumulan esquina tras esquina, que la gente les da candela, que la gente ya no sabe ni qué va a hacer con tanta basura. Onivchenko advirtió que, si bien el virus chikungunya no podría expandirse en Rusia por la ausencia del mosquito transmisor Aedes aegypti, el riesgo principal está en el contagio individual y en los efectos del viaje sobre la salud de personas vulnerables. El salto de un clima tropical húmedo a temperaturas bajo cero en invierno puede provocar serias alteraciones en el organismo, sobre todo en niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, explicó el epidemiólogo, quien recordó que en los últimos años se han detectado casos importados desde Asia y el Caribe. La combinación de apagones, falta de medicamentos y brotes infecciosos hace de Cuba un destino de alto riesgo, concluyó Onivchenko, quien recomendó a sus compatriotas pasar las fiestas en casa y cuidar su salud. Yo creo que el mensaje es bien claro para los rusos, que Rusia se había convertido en una fuente emisora de turismo hacia nuestro país, una fuente muy importante, muy importante. Cuando no estaban yendo turistas a Cuba, estaban yendo los rusos a Cuba. Incluso en Varadero, todos los cartelitos que hay en las calles los han puesto también en idioma ruso. Y esto es un detalle que no deja de ser interesante, ¿no? Es un detalle que muestra la confianza que se tenía en el turismo ruso, y no por gusto hicieron eso de poner los cartelitos en ruso, ¿eh? Ustedes tienen que ver que si se enferman en Cuba, la verdad que es un alto riesgo. Es un alto riesgo porque el sistema de salud no cuenta con las condiciones necesarias. Puede que el sistema de salud para los extranjeros esté mejor que el de los cubanos, eso nadie lo duda.
pero sí han habido extranjeros que han fallecido en Cuba, también en los últimos tiempos. Esto claramente no se va a decir en los medios oficiales, y si se dice, se le pasa muy por arriba y no se va al grano, no se da toda la información completa, pero sí han fallecido extranjeros en Cuba en los últimos tiempos. Yo considero que en este momento no tiene sentido ir a visitar un país que está en esas condiciones. Este no es el único problema. Bueno, estos no son los únicos problemas. También hay uno que se detalla en otro artículo de Cibercuba y es la falta de médicos. Y no solamente la falta de médicos. Cuba perdió 30.767 médicos en apenas 3 años, al pasar de 106.131 galenos registrados en 2021 a 75.364 en 2024, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI. El desplome, reconocido por la propia institución estatal en sus recortes estadísticos, confirma una contracción acelerada del personal médico en medio del deterioro del sistema sanitario, marcado por la falta de recursos, la escasez de medicamentos y el éxodo de profesionales. El dato aparece en la sesión divulgada por la ONEI con motivo del Día de la Medicina Latinoamericana, donde también se precisa que en 2024 la isla contaba con 5.399 médicos menos que en 2023, cuando se reportaron 80.763 y 10.199 menos en 2024, lo que refleja una tendencia sostenida a la baja tras el pico de 2021, año que la propia ONEI identifica como el de mayor cantidad de médicos en el país. El retroceso no se limita a los médicos. Las estadísticas oficiales indican que el personal total del sector de salud incluye estomatólogos, enfermeros, técnicos y otros licenciados. También sufrió una disminución marcada en 2023, al registrar 248.512 trabajadores, 32.586 menos que en 2022, cuando el personal ascendía a 281.098. Entre los segmentos más afectados, la ONEI reportó un déficit de 6.285 profesionales de enfermería, una reducción de 3.125 en estomatología y 6.191 bajas entre tecnólogos y otros licenciados de la salud respecto al año anterior. Según el mismo recuento, en 2023 se reportó la salida al exterior de unos 37.000 galenos, una práctica que el contexto describe como fuente importante de ingresos para el Estado, pero que coincide con el deterioro de la atención y el aumento de la demanda insatisfecha dentro de la isla. En conjunto, las cifras oficiales de la ONEI retratan un escenario en el que el país, que durante años se promovió como potencia médica, enfrenta una pérdida sostenida de profesionales y capacidades, con un impacto directo en la disponibilidad de servicios y en la atención básica, justo cuando la población reporta mayores dificultades para enfermarse y atenderse dentro del sistema. Yo creo que los números que da la Oficina Nacional de Estadística, no sé qué opinarán ustedes, para mí siempre están por abajo de lo que realmente sucede. Imagínense ustedes un país que exporta médicos hacia el exterior para brindarle servicios a otros países donde puede que necesiten los médicos, puede que no. Fíjense ustedes, puede que sí, puede que no. Habría que ver qué dicen los médicos de esos países donde mandan a los médicos cubanos. Pero donde más hacen falta es en Cuba. No es ni en México, ni en Venezuela, ni en Angola, ni en Qatar. No, es en Cuba, donde más hacen falta los médicos y más ahora, que no hay. A esto súmele usted también los bajos salarios, que los médicos se van porque prefieren manejar un bicitaxi, prefieren trabajar en una cafetería echándole mayonesa a un pan para venderlo, que trabajar la cantidad de horas que deben trabajar bajo las condiciones que trabajan, que tienen que interactuar con el público y en muchas ocasiones enfrentarse al malestar de la población, que es un malestar generalizado. Visto lo visto, familia, y todo lo que ya ustedes conocen de videos anteriores, no solamente de este canal, sino de las redes en general, la situación no es favorable para ir a Cuba en este momento. No lo será por unos cuantos meses, hablamos de unos cuantos meses. Hay que ser objetivos, ir a Cuba en este momento representa un riesgo considerable, un riesgo que solamente se debería asumir si hay una necesidad muy grande de ir a Cuba.
algo de fuerza mayor. Familia, quería compartir estas opiniones con ustedes, estos artículos muy importantes para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está pasando por allá. Me suelen preguntar mucho en Facebook, en Instagram, por aquí también de vez en cuando. Y yo les quería responder de manera general para que todos conozcan estas cosas que están pasando en Cuba. Ya lo seguiré poniendo al tanto de qué es lo que pasa por allá. Si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Es muy importante que conozcan las cosas que van pasando en nuestro país, un país en el que muchas personas tienen interés, esté en las condiciones que esté. Así que compártanles este video. Suscríbanse si no lo han hecho aún en un botoncito que anda por aquí abajo que dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en otro video más. Los quiero.